A ver, seamos honestos. Hay partes del Antiguo Testamento que son complicadas, ¿no? Que nos dejan pensando. Bueno, justo para eso estamos aquí. Vamos a tratar de armar un marco para entender uno de los pasajes más intensos, el del profeta Ezequiel. La idea es ver si podemos comprender mejor al Dios del que nos habla. Y para que se entienda de qué estamos hablando, vamos directo al grano. Escuchen esto. Es una cita de Ezequiel. Son palabras que, suenan fuertísimas, ¿verdad? Como una furia total. Y nos meten de lleno en el problema, en la tensión que tiene este libro. Claro, después de oír algo así, la pregunta sale sola. Oye, ¿y este qué tipo de Dios es? ¿Un Dios enojón, que nomás está desahogando su ira? Es una pregunta súper válida y que muchísima gente se ha hecho. Y ojo, que este dilema no es nada más algo de la antigüedad, ¿eh? Para nada. Miren, textos como el de Ezequiel han llevado a figuras muy influyentes de hoy en día a proponer algo radical, que el cristianismo debería, literal, desengancharse del Antiguo Testamento. Su argumento es que el verdadero fundamento es la resurrección, no las escrituras hebreas. Ok, entonces, para desenredar este asunto, vamos a seguir una ruta. Primero, vamos a mirar de frente al Dios problemático del texto. Luego, nos preguntaremos, ¿quién está hablando en realidad? Después vamos a meternos con el concepto de la pasión del pacto. De ahí pasaremos a ver que esta justicia ya estaba anunciada. Y, por último, vamos a ver qué onda con eso de desenganchar la fe. Muy bien, arranquemos con la primera parte. Este Dios que parece tan problemático. Pero antes de meternos de lleno, hay que dejar algo bien claro sobre lo que vamos a intentar hacer aquí. Miren, el objetivo aquí no es ponernos de abogados de Dios, como si Él necesitara que lo defendamos, para nada. La meta es más bien tratar de entender el texto en su propio mundo, en su contexto original. Dejar que la escritura nos hable por sí misma, sin querer meterla a la fuerza en nuestras ideas de hoy. Perfecto. Ahora sí, vamos a la parte de la investigación. Para empezar a entender este pasaje hay que ir a lo fundamental, a los primeros pasos, hacernos las preguntas correctas. Hay 3 principios que son clave para empezar a desenredar esto. Principio número 1, la fuente. ¿Quién habla? ¿Ezequiel o Dios? 2, la estructura. ¿Esto es nomás un arrebato de enojo sin pies ni cabeza o es algo más, como un argumento legal? Y 3, el contexto inmediato. O sea, ¿qué tienen que ver estas palabras tan fuertes con esas cosas tan raras que el profeta había estado haciendo antes? Y aquí hay un dato interesantísimo. Fíjense, el mismo texto insiste e insiste, la frase, así ha declarado el Señor, Yahweh, aparece 7 veces solo en el capítulo 5. O sea, no es la opinión personal de Ezequiel. El texto mismo te está gritando que esto viene directamente de Dios. Bueno, y con eso llegamos al mero corazón del argumento, al punto clave, porque aquí es donde una sola palabrita en hebreo puede cambiar por completo cómo vemos esa supuesta ira de Dios. Esa palabra es kiná. A ver, la mayoría de las Biblias la traducen como celos, pero eso nos mete en problemas, porque hoy en día celos casi siempre significa envidia, y kiná no es eso, no es envidia. Es más bien una pasión, un celo ardiente por proteger una relación exclusiva, un pacto. Pensemos en una devoción protectora. Vamos a ponerlo así para que quede más claro. Por un lado están los celos, la envidia, ¿no? Que es querer algo que no tienes, algo de otra persona. Eso nace de la carencia. Pero por otro lado está la pasión, la quina. Y eso no nace de la carencia, nace del amor, del compromiso por cuidar una relación que es tuya. Es, de hecho, la respuesta correcta ante una traición. Y miren, el libro de Proverbios nos da una analogía que es perfecta. Usa justo esta palabra quina para hablar de la reacción de un esposo cuando su matrimonio es traicionado. Entonces, ¿se entiende el punto? La furia de Dios aquí no es la de un dictador caprichoso, es la de un esposo traicionado. Y la intensidad de esa furia es igual de grande que la profundidad de su amor y su compromiso en ese pacto. Ok, con esa idea en la cabeza, la de un esposo traicionado, veamos cómo esa pasión se convierte en justicia. Y algo súper importante, no fue una justicia que salió de la nada, no fue arbitraria, al contrario, fue algo anunciado desde mucho antes.
La cosa es que la rebelión de Israel fue particularmente grave. Hay al menos 3 razones. Primero, fue pura ingratitud, una respuesta terrible a todas las gracias que habían recibido. Segundo, y esto es clave, a diferencia de otros pueblos, ellos sí sabían lo que Dios quería. Tenían la Torá, la ley. O sea, su pecado era peor, porque sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Y tercero, sus actos, que el texto llama abominaciones, profanaron el mismísimo santuario de Dios. Y aquí es donde la cosa se pone súper clara. La evidencia es contundente. Miren, los juicios que describe Ezequiel no se los inventó él, son prácticamente palabra por palabra el cumplimiento de las maldiciones del pacto que se habían advertido cientos de años antes en el libro de Levítico. La espada, la peste, las fieras, hasta el canibalismo, todo estaba ya escrito. Así que el punto central de todo esto es increíble. Dios no está rompiendo su pacto. Al contrario, está siendo fiel a él. El juicio es simplemente el cumplimiento de las cláusulas que el mismo pueblo de Israel había aceptado. Esa letra pequeña del contrato, las maldiciones, no eran una amenaza de un tirano, eran una advertencia, casi una súplica nacida del amor que decía, por favor, no tomen este camino. Y todo esto nos regresa a la pregunta del principio. Si este es el Dios del Antiguo Testamento, ¿de verdad hay que desengancharse? ¿Qué pasa cuando conectamos los puntos con el Nuevo Testamento? Escuchen estas palabras, son de Jesús. La imagen es fuertísima, ¿no? Una rama que no sirve, se corta y se echa al fuego. Es una imagen tan intensa como cualquiera que podamos encontrar en Ezequiel. Y el principio detrás es exactamente el mismo. Si se rompe la relación del pacto, si no se da fruto, las consecuencias son serias. Y si eso no fuera suficiente, el libro de Hebreos va todavía más directo. Habla de una horrenda expectativa de juicio para los que conocen la verdad y de todos modos le dan la espalda. ¿A qué nos suena eso? Es un eco directo de la situación de Israel. Ellos tenían la Torá, conocían la verdad y aún así se rebelaron. Al final, la conclusión parece inevitable. El Nuevo Testamento no nos muestra un Dios nuevo o mejorado. Nos muestra al mismo Dios de Israel, pero ahora encarnado en Jesús. Es la misma persona, el mismo carácter. Así que intentar desenganchar nuestra fe de ese Dios apasionado y justo de Ezequiel es, en el fondo, querer desengancharnos del propio Jesús. Y vamos a cerrar con esta última frase, también de Hebreos. No es para endulzar las cosas, sino para quedarnos pensando. Cuando entendemos que no es ira, sino pasión de pacto, quina, y que la justicia fue anunciada, vemos que hay una coherencia impresionante en el carácter de Dios a lo largo de toda la Biblia. Y nos queda una visión, sí, más completa y sin duda más imponente de quién es este Dios vivo.